En este video vamos a tratar unos breves puntos a tener en cuenta en el momento de realizar el trabajo de investigación, o sea, qué debemos de considerar al ponerlo en el papel. En primer lugar, hay que tener en cuenta de hacer correctamente la escritura, es decir, que tenemos que respetar la lengua que estamos usando. En este caso, estamos trabajando en castellano, o como se conoce más comúnmente en español, y como todo idioma tiene sus reglas, y esas reglas tienen que estar consideradas en el escrito que el alumno haga. Es decir, puede presentar un buen tema, pero si hay errores ortográficos, errores de sintaxis o gramaticales en la construcción de las oraciones, las frases, los puntos, las comas, entonces pierde calidad del trabajo. O sea, tiene que ser entendible para todos, no solo para el que lo hizo. El uso del idioma, repito, es importante, muy importante. Si hay personas que tienen otro idioma como primer lengua, en este caso obviamente sería el inglés, no digo el español como primer lengua porque ya lo estamos hablando. O sea, eso es así, ya. Si estamos hablando en español, pues eso es. Pero los que manejan más el inglés, pues también el mismo criterio para aquellos que manejamos más el español que el inglés, o sea, usar un corrector de idioma, el que en la computadora todas lo traen, y trabajar con eso. Entonces, si no maneja bien la gramática, se va a ayudar con esa herramienta que traen las computadoras. Aparte de eso, la expresión tiene que ser clara. O sea, armar bien la frase para que sea entendible, que no confunda. A veces he visto no los errores, sino los horrores en el término de dónde va la coma, y una coma puesta en el lugar equivocado o sin la coma cambia totalmente la expresión. Entonces es importante eso, y también el escrito que va a hacer el estudio tiene que tener también una introducción breve, un párrafo, 3, 4 líneas, 5 líneas, 6. Entonces, ¿de qué trata el tema? Y brevemente, en una síntesis, o sea, resumido, cuál es el rumbo que va a tomar y a dónde quiere llegar también. O sea, el proceso de inicio, proceso y culminación. Si va a hacer referencias bíblicas y usa pasajes bíblicos, use las citas bíblicas. A menos que ya avanzado el estudiante y manejando bien el lenguaje y la terminología, pueden usar partes de un verso bíblico que regularmente se usan letras cursivas y entre comillas, o sea, cuando no es la palabra de uno, sino cuando es la palabra bíblica, para notar que hay una diferencia. Si cree que no queda claro eso, entonces puede ponerle un número, si es la primera acepción que hace, número 1, y así sucesivamente diferentes números, 2, 3, 4, 5, 10, etc. Y al pie de página o al final del escrito, del estudio, entonces pone las aclaraciones que correspondan, las referencias bíblicas, bibliográficas, todo ese tipo de cosas.
Eso es importante, las referencias bibliográficas. También tiene que tener una corrección del formato. Hay algunos programas que ayudan para eso. De hecho, el Word tiene, creo que ya casi en todas las versiones, pero hay un formato, hay que buscarlo, que entre las herramientas aparece el formato para presentar un trabajo académico. Vamos a, antes de ver lo que es la investigación, vamos a considerar lo que no es. Entonces, son algunos puntos que vamos a tratar y espero que esto les sirva de ayuda para no caer en alguno de estos argumentos u errores que van a distorsionar el propósito del estudio que usted va a hacer. Lo que la investigación no es una recopilación de citas. A veces encuentro de que cuando estamos trabajando haciendo algún tipo de ensayo y se está procurando investigar a través de la lectura bíblica, ponen o tienen la intención de expresarlo en el papel, cuál es la idea, y están repitiendo casi exactamente el verso bíblico, cuando también encuentro que muchas veces lo copian textualmente. Entonces, usted tiene que verlo de esta manera. Si estamos nosotros trabajando para resolver problemas que se presentan y en la práctica eclesiástica viene un creyente, se acerca al pastor, líder, ministro y le dice, mire, tengo este pasaje, ¿qué es lo que dice? Usted no va a agarrar la Biblia y le va a leer el verso nada más, ¿no? O sea, ¿qué dice? O sea, ¿qué me dice? Es lo que está diciendo este creyente. Entonces usted le tiene que explicar qué es lo que dice, pero no con lo que dice allí, sino con sus propias palabras, cuál es la interpretación. Porque la gente leer sabe, mayormente. Entonces no necesita que usted se lo lea. Si lo lee es nada más para entrar en el tema y en ese momento mientras lo lee ya va elaborando la respuesta. Pero no para darle una respuesta literal, sino tiene que haber una respuesta en función de eso, habiendo leído, percibido, entendido, comprendido, masticado y vuelto a la persona que me lo trajo. Ya preparado, ya que sea digerible, que sea entendible. No repitas el texto cuando te están preguntando qué significa. La investigación no es simplemente resumir las palabras o las ideas de otras personas presentando así una nítida descripción. Esto más o menos es lo mismo que lo que decíamos recién con un pasaje bíblico, solo que en este caso se está tomando un pasaje, una cita de a algún escritor, algún autor, algún comentarista bíblico o de lo que fuera el caso, y se lo está tomando literal. Hay situaciones en que sí es válido tomarlo literal, se tiene que hacer entre comillas, dejando espacio arriba y abajo, separado del resto del texto, tal vez corrido media pulgada o 1 pulgada hacia adentro, que no quede en la misma línea del texto que usted está escribiendo. Tiene que quedar en diferente línea, como más corto. Entonces, que se sepa que eso no es propio. Y ahí debajo mismo de ese texto se pone el nombre del autor, la referencia bíblica, bibliográfica, etc. Es decir, dar el crédito al autor original. Y no tiene que verse como mezclado entre el resto del texto. La investigación no es una defensa o una apología de la posición personal. Todos tenemos
probablemente nuestra propia posición, nuestra propia forma de entender y de creer determinadas formas de la lectura bíblica. De esa manera es que existen las diferentes denominaciones. Y uno puede llegar a desarrollarse en cada una de ellas teniendo un buen entendimiento y desarrollando sabiduría o pidiéndosela al Señor para de que uno no esté entrando en controversia. La controversia no va a ayudar a comprender las diferencias, sino más bien va a estar trazando diferencias como zanjas en el medio de la relación que van a ser cada vez más profundas. También esto ocurre en la enseñanza, a mí me ocurre muchas veces. En realidad no desearía que fuese así. O sea, cuando uno va a aprender, en primer lugar tiene que respetar al maestro, porque de pronto lleva muchos años estudiando y entonces eso merece un respeto. Quiere decir esto de que asimismo yo también respeto a quienes caminaron antes que yo. Tengo muy buenos amigos que fueron profesores míos hace años atrás y los tengo siempre como referentes. O sea, guardo un gran aprecio porque han invertido parte de su tiempo y de su vida en formarme a mí como persona y como creyente. Esto tiene que ser algo continuo porque es la manera en que el cristianismo existe o coexiste en estos últimos 2000 años. Entonces tenemos que respetarlos como en aquella época la iglesia primitiva iba pasando de generación en generación. Entonces no estamos para discutir una posición. De hecho, cada uno puede tener su propia posición. Si me permite, brevemente te voy a mencionar su servidor hace casi 3 décadas se convirtió en una iglesia bautista, en la cual participé un buen tiempo. Incluso estuve sirviendo al poco tiempo de haberme convertido. Luego pasé a la iglesia wesleyana, semejante al metodista, un poco más espiritual tal vez. Pero después estudié, saqué la licenciatura en Asambleas de Dios, pentecostal. Entonces fui pasando por diferentes áreas que son totalmente diferentes una de otra. Casi es el día y la noche, pero guardo lo mejor de cada una de ellas. No digo que todo aquello fue peor lo anterior, por el contrario, hoy en día he aprendido a asimilar lo mejor de cada una de las partes y con aquellos que están maduros en la fe y también en la ministración, tienen que tener comunión unos con otros. A veces nos cuesta comprender cosas, a todos nos pasa, pero cuando me cuesta comprender, la respuesta mía no es o no debe ser discutir con aquel que está enseñando, sino discutir conmigo mismo, qué es lo que no estoy entendiendo. Entonces, leer más, esforzarse más, eso va a traer la respuesta, el entendimiento. La lectura abre el entendimiento, pero también uno tiene que abrir el corazón, a ser acepto a las demás personas. Es importante que uno aprenda las diferencias. Cuando uno ya estudió, uno puede seguir por el rumbo que mejor le parezca mejor. Pero mientras tanto uno está aprendiendo ahí. A mí me ha tocado muchísimas veces que no estaba de acuerdo con lo que estaban enseñando, pero nunca me peleé con nadie. Así que esto, el trabajo de investigación, no es una disputa teológica o a veces hasta política, porque incluso se ha llegado a erróneamente identificar que determinadas doctrinas de la derecha y que otras de la izquierda. Eso es un absurdo.
O sea, no se puede decir que los bautistas son de derecha y que los pentecostales son de izquierda o como fuese. Hace poco alguien me dijo, sí, los comunistas teológicos. No, no hay una cosa así. Entonces, somos todos en Cristo, un solo cuerpo. No podemos hacer diferencias. Los judíos lo hicieron mucho tiempo y les costó caro. Hubo mucha división y han tenido que padecer mucho. También el cristianismo tuvo muchas diferencias en los primeros 400, 500 años. Duró bastante las diferencias. La investigación, repito, no es polémica. La investigación no es la presentación de las opiniones personales, ya que éstas se presentan en un ensayo. Si se está dando una clase se puede aportar una opinión personal, pero se tiene que aclarar de qué es una opinión personal. Cuando hablamos de doctrina es una cosa y tenemos que saber diferenciar cuándo es la doctrina bíblica y cuándo se está tratando de una doctrina denominacional, que no es lo mismo. O sea, debemos aplaudir o no aplaudir, sentado o parado. ¿Hay un bautismo del Espíritu Santo o no lo hay? Yo he estado en la iglesia bautista donde ni se hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Tengo buenos amigos que son pastores bautistas y no están en eso, sin embargo Dios los usa grandemente, el Espíritu Santo está ahí. Que no hay manifestaciones exacerbadas, eso seguro no lo hay. Pero de que está el Espíritu Santo está. El Espíritu Santo está en el corazón del creyente, sin excepción de personas. Dios no hace excepción de personas, no lo hagamos nosotros. Finalmente, y en especial para los estudiantes de teología, la investigación no es un sermón. El trabajo de investigación es una investigación. Eso es, y a eso se limita. Esto nos tiene que llevar a que, un poco lo que estábamos diciendo antes, de que nosotros no podemos imponer una forma de pensar. Mas no obstante, sí debemos hablar con la verdad. En estos tiempos que corren a veces cuesta hablar con la verdad. Yo no me niego a hacerlo, de hecho lo hago. Pero hay gente que no lo quiere recibir, que están más apegados a la doctrina de determinada iglesia o grupo religioso que a la auténtica doctrina bíblica. No se trata de interpretaciones. De hecho, la Escritura misma dice que no hay interpretación privada. Ahí se aplica eso. Nosotros tenemos que interpretar la Escritura, si eso es cierto, porque tenemos que ser intérpretes. Es decir, no podemos ser pericos, loritos que estamos repitiendo todo lo que dice la misma Escritura, idéntico, y no me entienda mal eso tampoco, ¿verdad? Sino de que tenemos que desarrollar, tengo que asimilar la idea, convertirla al tiempo presente, al contexto social, cultural, religioso donde me encuentre sirviendo. Entonces, estas cosas tienen que, es necesario que uno desarrolle una mente amplia, no porque se va ensanchando esto, sino, o sea, tener una mente amplia de pensamiento. Entonces, seamos maduros en la fe. Estos puntos que acabo de compartir, y ya termino con esto, es lo que no debemos ser como investigadores, tampoco como creyentes. Nos vemos al ratito en el próximo video, que tenemos que entrar en la parte tal vez más acuciante de este proceso que les estoy compartiendo hoy. Nos vemos al rato. Dios les bendiga.